Buenas noches, hermanos. El Señor nos tiene preparado hoy día un tema denominado enemigos de la bendición. ¿Sabían ustedes, hermanos, que tenemos enemigos de la bendición? Porque muchas veces hemos orado muchos años y no vemos la bendición de Dios. Muchas veces nosotros hemos orado desde que teníamos 17, 18 años y la bendición la vemos ya cuando tenemos 80 años. ¿Por qué ese retardo en ver la bendición de Dios? Porque oramos y el Señor siempre nos responde y no nos acepta nuestra bendición. Miren, muchas personas que han entrado aquí en la iglesia han entrado y han pensado que es otra iglesia, porque ya se ve la bendición de Dios. Esta iglesia está transformada. Así también nosotros vamos a conocer hoy día quiénes son esos enemigos de la bendición y cómo podemos adelantar también la bendición de Dios. Veamos en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, en el libro de Isaías nos dice que las maldades cometidas por ustedes. ¿A qué se refiere todas esas maldades? Se refiere precisamente al pecado, a la desobediencia a Dios, al desconocer los mandamientos de Dios. Esas son las maldades. ¿Y qué es el mal? Bueno, el mal sencillamente es la ausencia del bien. Una persona que actúa por medio del pecado, una persona que vive en pecado siempre está propenso a realizar el mal. Miren, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hubieron millones de personas muertas, miles de personas asesinadas. ¿Por qué razón? En razón de la etnia, en razón de la raza. Entonces, eso motivó. ¿Quién motivó esto? Una persona que estaba en pecado. Estas personas que estaban en pecado han motivado precisamente este asesinato, este genocidio, en contra también, que es un delito en contra de la humanidad. Muchos también han filosofado, han pensado sobre la maldad. A veces hemos pensado como la paradoja de Epicuro, que dice, oh Dios quiere evitar y no puede evitar el mal. Oh Dios puede evitar el mal y no quiere evitar el mal. Oh Dios no puede evitar el mal y no quiere evitar el mal. Oh Dios puede evitar el mal y quiere evitar el mal. Entonces comienzan los filósofos a pensar sobre el mal. Y muchos, como Lactancio, que es un autor africano, va mucho más allá de este pensamiento acerca de la maldad. Y comienza a agregar palabras a ese pensamiento, esa paradoja de Epicuro. O Dios quiere el mal y no puede evitar el mal. Entonces él agrega que estaríamos hablando de un Dios impotente, contrario a su misma condición. O Dios puede evitar el mal y no quiere evitar el mal, agregaría que sería un Dios aparentemente malo. O Dios no puede evitar el mal y no quiere evitar el mal, él agrega que sería un Dios malo
o tal vez un Dios impotente. Y o Dios puede evitar el mal y quiere evitar el mal, entonces no habría maldad. Entonces nosotros pensamos en el mal, pensando que si existiría Dios al ver tanta maldad en el mundo, y pensamos de más de lo que deberíamos de pensar. A veces nos hemos criticado a Dios, a veces hemos tratado de sugerir a Dios, a veces nos creemos derecho porque somos hijos de Dios a querer sugerirle a Dios algo. Entonces a Dios no se le sugiere nada, a Dios no se lo critica, a Dios tampoco debe de sugerirle, criticarlo o asesorarlo a Dios. Dios no necesita asesoría de nadie. Por eso a Dios no lo podemos entender tampoco. Por más tiempo que pensemos en filosofar, no vamos a poder entender a Dios. ¿O acaso uno de ustedes será capaz de llevar a un hijo de ustedes para que muera en una cruz? Yo creo que nadie de ustedes se le pasaría eso por la mente. Queremos explicar a Dios, queremos entenderlo a Dios. ¿Quién de ustedes puede entender a Dios? En el mismo libro de Isaías indica que mis pensamientos no son nuestros pensamientos. El pensamiento de Dios es totalmente diferente a nuestro pensamiento. La grandeza de Dios es tan grande que no podemos entenderla. Entonces, todas estas maldades, todos nuestros pecados, son y levantan una barrera espiritual que simplemente es un obstáculo entre nosotros y Dios. Una barrera espiritual que significa una incomunicación entre nosotros con Dios. Esta barrera espiritual está construida por todos nuestros pecados. Cada pecado que nosotros cometemos realmente es un bloque en esa barrera espiritual. Por la acumulación de todos estos pecados, hemos levantado una barrera entre nosotros y Dios. La maldad y la perversión del hombre también es la causa de maldición. Dice la palabra de Dios que esta maldad, esta perversidad ha causado un gran diluvio en los tiempos de Noé. El Señor le dio a Noé las instrucciones para que preparara y fabricara una arca, que hasta ahora se usan las mismas medidas en propulsión de los grandes navíos. Miren, desde el Antiguo Testamento el Señor ya nos estaba explicando las estructuras navales. Se construyó una arca, el arca de Noé. Noé era un hombre justo. ¿Qué significa un hombre justo? Es la persona que sigue los lineamientos de Dios, que sigue los mandamientos, que es una persona obediente a Dios. Por lo tanto, en el corazón de Noé no había maldad. Por eso dice en su palabra que el Señor bendice a Noé y bendice a toda su familia por ser un hombre justo. En el arca también estuvo Noé, estuvo la familia y estuvieron muchos animales. Después de este gran diluvio, Dios hizo una alianza con Noé y su familia. Por eso que ustedes ven esos arcoíris que salen. Bueno, esos arcoíris es un recuerdo de esa alianza. Una alianza que significa que ya no va a haber más diluvio, que ya el mundo no va a sufrir más de un diluvio nuevo. Por eso Dios hace alianzas. Nosotros podemos hacer también pactos con Dios. Si nosotros tenemos pecados escondidos, si nosotros no perdonamos a una persona, nosotros tenemos que sacar provecho de esos defectos para poder pactar con Dios. ¿Cómo Noé tuvo esa alianza con Dios? Porque era un hombre
justo. Nosotros tenemos que tratar de ser personas justas para que también poder tener alianzas con Dios, para que poder hacer pactos con Dios. Si no somos hombres justos, miren lo que pasa. El Señor se cubre la cara y no nos quiere oír. Miren, Dios se hace el ciego, Dios se hace el sordo. Ese es el efecto espiritual por haber cometido pecados. Construir nosotros esa barrera espiritual. Entre los enemigos de la bendición, vamos a decir como primer paso, esos malos pensamientos. Nosotros tenemos que eliminar los malos pensamientos. En el libro de Salmos, capítulo 66, versículo 18, Salmos 66, versículo 18. Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. Miren, los malos pensamientos de nosotros causan ese efecto espiritual en el Señor. No nos escucha. Imagínense, por unos malos pensamientos que tenemos, el Señor, donde esté Él, no nos escucha. Entonces estos malos pensamientos nos hacen causar causas de inoportunidad. ¿Qué podemos hacer? Esos retardos de esta bendición a causa de estos malos pensamientos. Lo mejor al tener estos malos pensamientos es rechazarlos, oponerse a los malos pensamientos. Y si lo ponemos rechazar en el nombre de Jesús, mejor, para que tengan mayor poder ese rechazo. Y tratar de distraernos en otra cosa. Tenemos un mal pensamiento y tenemos que distraernos en otra cosa, inventar algo para podernos distraer de ese mal pensamiento. La mejor arma contra este mal pensamiento es otro pensamiento, pero otro pensamiento bueno, no otro pensamiento malo. La mejor arma para contrarrestar es pensar de una manera positiva, crear en ese momento cualquier pensamiento, ocupar nuestra mente en algo concreto. Si nosotros tenemos un mal pensamiento, aunque sea en ese momento, pensemos que vamos a ver un elefante volando, pensemos cualquier cosa. Tenemos que tener nuestra mente ocupada. Por eso es importante hacer cosas positivas. Es importante estudiar, es importante trabajar, es importante ocupar el tiempo en buenas obras, ayudar al prójimo, leer, inventar cualquier cosa, pero estar todo el tiempo ocupado, todo el tiempo ocupado. Cualquier cosa es bueno con tal de borrar ese mal pensamiento. Todo recurso que nosotros mismos creamos va a servir para mejorar nuestra parte espiritual y nuestra relación con Dios. Tenemos que hacer también ejercicios de reacción ante esta tentación, porque la tentación puede originarse de este mal pensamiento. Nosotros tenemos que, así como nosotros nos levantamos de madrugada, no tenemos sueño, cogemos, nos levantamos, prendemos la luz, prendemos la televisión, y como no tenemos sueño, hacemos tiempo viendo la televisión. Entonces sacamos el control remoto y comenzamos a ver channel, vamos a cambiar para arriba o para abajo, pero estamos ahí dando, cambiando todos los canales. En ese momento, como nos hemos levantado a las 3 de la mañana, y como a las 3 de la mañana no precisamente dan dibujos animados, salen unas personas en paños menores, entonces estamos dale. Y en ese momento, cuando ya vemos una imagen que puede desviar nuestro pensamiento y podemos volar en esas imágenes, tenemos así
a un dedo y a un pulso para cambiar la televisión. Así también nosotros tenemos que tener el control remoto listo cuando en ese momento tengamos un mal pensamiento, para en ese momento cambiar de imagen, llevarnos ese control remoto siempre con nosotros, donde quiera que vayamos. Entonces todo vale realizar esos ejercicios espirituales para cambiar rápido esos pensamientos negativos y transformarlos en positivos. Entonces tenemos que evitar esos malos pensamientos, evitando, no yendo a esos lugares que antes íbamos, a esas reuniones donde vamos a ver, donde se van a hacer malas conversaciones, a esos lugares donde va a abundar el chisme. Entonces tenemos que tratar de no ir allá, donde van a hacer esas lecturas peligrosas y esas diversiones deshonestas también, que van a originar malos pensamientos y van a originar también unos deseos impuros. Lo mejor es huir y así evitar ser tentados. Si huimos de la tentación, no significa que nosotros vamos a ser cobardes, ¿no? Muchas personas creen que pueden ir a esos lugares donde hay esas mujeres malas, con la Biblia en la mano, y predicarles duro. No, tenemos que huir de esos lugares. Ya San Pablo ya nos ha enseñado que tenemos que huir de esos lugares de pecado. Entonces mejor, dicen por ahí un refrán, más vale ratón vivo que león muerto. Entonces mejor no desafiemos a la tentación, más vale huir de la tentación. No creamos que tenemos ya una estructura espiritual capaz de desafiar todas estas tentaciones. Entonces tenemos que huir. ¿Qué pasa si tenemos un mal pensamiento? Significa entonces que si tengo 50 malos pensamientos en el día, multiplicarlo por 365 días y por 80 años que voy a vivir, entonces tengo acumulado miles y miles de pecados. Saco la calculadora, me pongo a multiplicar. Entonces a lo mejor voy a pensar que tengo una paila lista hirviendo. Estos pensamientos malos no son pecados, no son pecados. Ese pensamiento malo es parte de nosotros mismos, es parte de nuestra misma naturaleza. Los pensamientos malos no son pecados. Lo que es pecado es sí conservar estos malos pensamientos y deleitarse en esos malos pensamientos, volar con estos malos pensamientos, imaginarse mucho más allá de estos malos pensamientos, el deleitarse, el consentirlos, en complacerse en esos malos pensamientos en una manera voluntaria, en una manera consciente. Eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Y muchos de nosotros también hemos tenido sueños indebidos. Entonces a lo mejor hemos soñado que estamos con distintas mujeres haciendo algunas cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que estamos pecando, significa que estamos siendo infieles a nuestra esposa. Pongamos que estemos soñando y yo esté soñando con distintas mujeres. A veces en el sueño uno puede consentir en el sueño esa traición, esa infidelidad. O a veces uno en el sueño puede también rechazar esa infidelidad. Uno a veces el mismo inconsciente nos hace soñar a veces estas cosas, pero no estamos conscientes. A veces en el mismo sueño rechazamos lo que estamos soñando. ¿Cómo una persona puede soñar que está matando a una persona, que está clavándole 30 puñaladas? Sí, nunca ha matado ni siquiera una gallina, pero en el sueño está soñando ese tremendo asesinato.
Entonces, ¿por qué una persona puede soñar eso y se levanta asustado? Se levanta asustado y suspira y se siente bien que no haya pasado, que haya sido un sueño. Porque el mismo subconsciente nos hace soñar a veces estas cosas. Pero no todo es el subconsciente, sino también puede ser que Dios nos haga soñar cosas buenas, que a través del sueño el Señor se esté comunicando con nosotros y soñamos cosas buenas. Se quiere comunicar con nosotros a través del sueño porque Él ha querido utilizar ese medio para poderse manifestar. Pero también podemos soñar cosas malas. Podemos soñar que estamos con muchas mujeres y a lo mejor no consentimos, pero estamos soñando eso. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros somos importantes para Dios y que el diablo quiere trabajar con nosotros. El diablo también quiere prepararnos para el pecado. El diablo también está queriendo incitarnos a través de los sueños para que podamos pecar también, para que podamos ofender a Dios, para que podamos traicionar a nuestra familia, a nuestra esposa. Entonces el diablo también nos quiere preparar para el pecado. El diablo es astuto y utiliza también los sueños para prepararnos y para incentivarnos al pecado. Entonces nosotros tenemos que hacer, una vez que estamos ya despiertos, conscientes, rechazar ese mal sueño. Porque si ofende a Dios, es un sueño puesto por el demonio. Rechazando ese sueño. Y podemos rechazarlo también en el nombre poderoso de Jesús. Entonces tenemos que rechazar estos sueños, sueños indebidos, sueños que no hemos querido. Tenemos otro pecado, la duda. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6 al 9. Santiago 1, 6, 9. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien cree que es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Miren, la duda, a veces hay una duda que es positiva, cuando la duda sirve para buscar a la verdad. Muchos científicos han descubierto cosas muy interesantes, han descubierto muchas teorías que nos han servido a toda la humanidad. Todos estos científicos han comenzado sus estudios a través de la duda, y esta duda ha sido positiva. Ha sido positiva porque a través de la duda han descubierto la verdad. Entonces, esta clase de duda sí es una duda positiva, pero la duda, en el sentido espiritual, no es positiva, es todo lo contrario, es negativa y es perjudicial. En especial cuando nosotros anhelamos a buscar una bendición. Santiago advierte aquí en su texto que no esperemos nada de Dios, ni crean que vamos a recibir algo del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar de actitud. ¿De dónde nace la duda? La duda nace de ese pensamiento dividido, ese pensamiento cruzado. ¿Y ese pensamiento cómo ha sido dividido? Este pensamiento ha sido dividido precisamente por el pecado. El pecado hace que no podamos vivir
una vida de fe. Eso hace el pecado y ese pensamiento lo divide, ese pensamiento lo destruye. Usted sabe que el demonio ha venido precisamente a eso, a destruir y a separar. Otro de los enemigos de la bendición es el orgullo. Nosotros, como tercer punto, tenemos que dejar ese orgullo. En el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 6, Salmos 138, versículo 6. Aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al orgulloso. El hombre humilde va a ser ensalzado y el orgulloso va a ser humillado. En el libro de Isaías también indica que el Señor deshace los planes del orgulloso y pone en alto a los humildes. Miren, el Salmos con el libro de Isaías son coincidentes. Son coincidentes. El Señor algún día va a ensalzar a los humildes. El Señor lo va a poner en lo alto a los humildes. Y esos orgullosos van a ser humillados por el Señor. El orgullo es la vanidad. El orgullo es la arrogancia que tiene una persona. ¿Cómo se combate el orgullo? Se combate con la humildad. La humildad no es un pobre, ni es una persona paupérrima, no es una persona que no tiene dinero. Eso no es humildad. La humildad es reconocer la grandeza de Dios, reconocer que Dios nos ha dado todo y ser gratos con Dios. Esa es la humildad. Todo lo contrario con el orgulloso. El orgullo nace precisamente con esa sobrealimentación de nuestro ego. Nosotros alimentamos todos los días nuestro ego. ¿Y cómo lo alimentamos? A través de cada triunfo terrenal. Cada triunfo terrenal. Si tenemos dinero, alimentamos nuestro ego. Si tenemos un buen apellido, alimentamos nuestro ego. Tenemos buena casa. Si tenemos dinero. Y ese engordamiento de nuestro ego hace que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Y ahí nace el orgullo. De ahí nace la soberbia. Solamente podemos combatir ese orgullo con la humildad. Cuarto punto, la impureza. Tenemos que dejar ese pecado de la impureza. En el libro de Mateo, en el Evangelio, capítulo 15, versículo 18 al 20. Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre. Y eso es lo que nos hace impuros. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Estamos hablando de pureza, pero es una pureza espiritual. Es un estado de inocencia, es un estado donde nosotros nos encontramos limpios a través del sacramento de la confesión. Nosotros limpiamos nuestra alma, un estado también de castidad, un estado en que estamos impecables, sin contaminación espiritual. Entonces, estamos en un estado de pureza espiritual. Entonces nosotros tenemos que también, a través de esta pureza, reconocer cuando una persona es buena, cuando una persona es mala. No tenemos la necesidad de hacer un curso de psicología para poder saber si estas personas son buenas o estas personas son malas. Solamente necesitamos leer la palabra de Dios
porque al árbol se lo conoce por sus frutos, dice la palabra de Dios. Lo que abunda en el corazón habla la boca. Por lo tanto, del hombre bueno van a salir cosas buenas, del hombre malo van a salir cosas malas. Por eso dice la palabra de Dios, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y como otro punto, nosotros estamos pecando también por la falta de perdón. En la carta primera de San Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. Primera de San Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Miren, la falta de perdón es un veneno que tomamos nosotros mismos. Cuando nosotros nos dicen que vamos a orar por un enfermo, vamos a visitar a los hospitales, vamos a visitar a las casas, vamos a orar, podemos ir con un sacerdote para que el sacerdote primero lo confiese, podemos ir los ministros de Eucaristía para darle la comunión a esta persona. Se puede orar por esta persona para que esta persona ya se sane. Pero esta persona no se sana. ¿Por qué no se sana? Porque todavía no ha perdonado a alguien que le ha hecho daño. Entonces nosotros podemos ir con un equipo de personas para orar. Podemos ir con unos sacerdotes, podemos ir con sacerdotes que tienen el don de sanación y esta persona no se cura. Esto es básicamente como que estemos en un hospital, en una clínica y esté en la cama un enfermo y contratamos el mejor médico para que lo pueda sanar a esta persona. El mejor médico viene y le hace una buena receta para que tome todos estos medicamentos. Pero por más buen médico que tenga, este enfermo no toma los medicamentos. Este enfermo no le interesa comprar las medicinas, no las toma. Entonces, por más buen médico que tenga, esta persona no se va a curar. Y eso es lo que pasa con muchas personas que están enfermas, que todavía no pueden perdonar a esas personas que les ha hecho daño. No pueden perdonar ni siquiera a sus padres. No pueden perdonar a Dios porque a Dios le han echado la culpa de algunas cosas. Ni siquiera perdonan a Dios. No se pueden perdonar ni a sí mismos porque llevan en sí una culpa. Entonces, por más buen médico que sea, ese enfermito no se quiere tomar la receta. No conviene odiar, a nadie de nosotros le conviene odiar, porque el que odia sufre mucho. Más sufre el que odia que el que es odiado. Muchas de las personas que son odiadas ni siquiera se enteran de que son odiadas, ni saben que están odiadas. Y el que odia anda todos los días pensando con rencor y envenenándose a sí mismo. Por eso no nos conviene odiar, porque sufrimos. Hermano, más sufre el que odia que el que es odiado. A nosotros nos conviene 100% perdonar.
Perdonar es dejar de lado todos esos pensamientos negativos. Perdonar es dejar de lado el dolor. Perdonar es olvidarse del enojo. Con el perdón nosotros ganamos mucha paz, mucha tranquilidad. Dios borró nuestras transgresiones y dice en el libro de Isaías que no va a recordar nuestros pecados. Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y si Dios dice que ha borrado nuestras transgresiones y promete que no va a recordar nuestros pecados, nosotros tampoco debemos recordar los pecados de otras personas. Si Dios ha perdonado, nosotros también debemos de perdonar. Si Dios no nos ha perdonado, nosotros no somos quien para no perdonarnos a nosotros mismos. Este sentimiento de culpa que nosotros lo tenemos, lo vamos arrastrando durante muchos años. Este sentimiento de culpa no debe estar en nosotros. Este sentimiento de culpa ya está y ya ha quedado plasmado en la cruz de Cristo. Hace más de 2000 años, ese sentimiento de culpa ya se ha quedado atrás. Ya no nos pertenece a nosotros, ya no es parte de nosotros, no está íncito en nosotros ni es parte de nuestra vida. Entonces nosotros nos conviene perdonar. Y en el libro, en el Evangelio de Mateo, indica que si nosotros perdonamos a los hombres, nuestro Padre Celestial también nos va a perdonar. Así también, si no perdonamos a los hombres, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar nuestras transgresiones, nuestros pecados y nuestras maldades. Si esperamos a un Dios que nos perdone, hermanos, lo que tenemos que hacer es perdonar a nuestro hermano, perdonar al prójimo y hacernos un examen de conciencia desde que éramos niños, a ver quién nos pudo haber hecho daño, quién nos pudo haber creado tal vez un trauma, una molestia, una angustia que la llevamos por mucho tiempo, o una culpa interior. ¿Por qué no nos perdonamos a nosotros mismos? Si Dios ya nos ha perdonado, nos conviene perdonarnos y perdonar al prójimo para que Dios también nos perdone a nosotros. Esta es una promesa de Dios y Dios siempre cumple con todas sus promesas, hermanos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor. Te agradecemos por esta noche, por todos los hermanos que han venido, por todos los hermanos que están perseverando en tu palabra, Señor. Porque los hermanos que han escogido estar en esta reunión, han escogido estar en esta asamblea, han abandonado sus faenas cotidianas y han dado la importancia realmente que tú necesitas, Señor. Es la importancia de este día lunes. Eres lo principal. Queremos escuchar siempre tu santa palabra. Queremos, Señor, que nos bendigas. Queremos que nos perdones por todos nuestros pecados, por todas estas maldades que le hemos hecho a nuestros propios hermanos, por toda esa desobediencia de tu palabra,
porque te he desobedecido y he hecho daño inclusive a mi propia familia. Me he hecho tanto daño a mí mismo. Señor, pon el bien en mi corazón. Saca todo el mal que haya tenido en mi corazón. Queremos tener buenas decisiones. Queremos que el Espíritu Santo esté en nosotros, que nos dirija, que opere en nuestro pensamiento, que nos diga lo que tenemos que hacer. Señor, queremos que el Espíritu Santo nos lleve. Queremos que el Espíritu Santo actúe en vez de nosotros. Queremos que pongas el bien en nuestro corazón. A pesar de que muchas veces he querido estudiar a Dios a mi manera y no he querido estudiarlo de acuerdo a estos principios católicos que me han inculcado mis padres. He querido analizarlo a Dios, he querido estudiarlo a Dios, he querido filosofar en mis pensamientos y no en los pensamientos del Señor, sin leer la Biblia, sin tener una cultura espiritual madura. Te pido perdón, Señor. Perdón por haberte criticado. Te pido perdón, Señor, porque estaba inconforme con las cosas que tú has hecho en mi vida. Te pido perdón por haberte pedido cosas que estaban en contra de tu santa voluntad. Te pido perdón por haber hecho daño espiritualmente, por haber abusado de mi propio cuerpo, del cuerpo que tú me diste, por haber comido demasiado, por haber pasado mala noche, por haber perdido el tiempo, por haberte robado el tiempo que tú me has dado. Yo lo he desperdiciado en cosas del mundo. Señor, yo quiero ser tu amigo. Yo quiero ser enemigo del mundo para poder ser amigo tuyo. Yo no quiero ser amigo del mundo. Yo quiero ser tu amigo. Por eso quiero en este momento que me pongas amor en mi corazón. Quiero resarcir todo ese tiempo. Quiero prepararme en tu palabra. Quiero conocer más tu palabra. Quiero que te manifiestes en mi vida. Quiero soñar contigo. Quiero que me digas lo que tengo que hacer a través de los sueños. Quiero tener sueños positivos. Ayúdame, Señor, a no tener estos malos pensamientos. No quiero crear barreras espirituales en contra tuya, Señor. No quiero quedarme incomunicado contigo. No quiero crear barreras espirituales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rompo toda barrera espiritual que yo haya creado. Rompo, Señor, en este momento cualquier barrera espiritual, tal vez confeccionada por maldiciones intergeneracionales que tal vez yo desconozco. Adelántame, Señor, estas bendiciones. He orado tanto, Señor, y la bendición no viene. Ya llevo orando tantos años y no me llega la bendición. Ayúdame, Señor. Adelanta esas bendiciones.
sigo orando, sigo persistiendo. Ayúdame que esa bendición venga pronto, Señor. Quiero rechazar todo pecado que retarde la bendición. Quiero rechazar el orgullo. Quiero rechazar esos malos pensamientos. Quiero rechazar esa falta de perdón. Ayúdame, Señor, a perdonarme a mí mismo. Ayúdame, Señor, a perdonar a esa persona que en este momento voy a pensar en esa persona que me ha hecho tanto daño. Cuando era niño me hizo tanto daño. Cuando crecí, esas personas que se burlaban de mí, que me hicieron tanto daño. Y hoy en día esa maldad está reflejada en esas personas. Quiero que me ayudes a perdonarla, Señor. Ya no quiero estar atado a ese rencor. Ya no quiero estar atado a ese odio. Señor, Espíritu Santo, ayúdame a liberarme. Ayúdame a perdonar. En este momento, a esa persona que estoy pensando, quiero entregártelas a ti. Estoy frente a ti, Jesús. Estoy viendo tu cruz y quiero entregártela en este momento. Esa persona te la pongo al pie de tu cruz, Señor, para que seas tú quien dispongas de esa persona. La perdono en este momento, Señor. La perdono de todo corazón. Esas personas que cuando estaba en el vientre de mi mamá no querían que naciera, porque la vida estaba dura, la vida estaba difícil. No era necesario que nazca porque la vida está dura, no tenemos trabajo. A esos comentarios los rechazo, Señor, en el nombre de Jesús. Y perdono todas esas personas que me han visto con desagrado. Inclusive perdono en fe a todas esas personas que han hecho daño y que ni siquiera las he conocido o que ni siquiera me he enterado. A todas esas personas que nos han envidiado, a todas esas personas que nos han querido que tengamos una maldición, nos han querido hacer daño. En este momento las entrego. Les las entrego a ti, Jesús.